Como les decía, en esta clase vamos a abordar las áreas de enseñanza. Es muy complejo poder abordar justamente todas, porque la realidad es que si lo que queremos es desarrollarlas con profundidad, no nos alcanzaría el tiempo, y es muchísimo lo que hay para profundizar de cada una de ellas. Pero vamos a ir por el orden en el que se encuentran en el diseño curricular y vamos a comenzar por las primeras. ¿Por qué? Porque aparte, educación artística se desarrolla muchísimo más, tiene muchísimo más, si bien son todas importantes, pero la educación artística se va por los distintos lenguajes y eso implica que tengamos que dedicarle un poquitito más de tiempo, ¿bien? Bueno, después, ustedes van, como siempre, cualquier duda, inquietud que les vaya surgiendo o que a raíz de lo que vamos conversando, la presentación les dé inquietudes o lo que vamos trabajando, las inquietudes me van consultando, ¿sí? Bienvenidas a las chicas que se incorporaron ahora. Bueno, veamos las primeras áreas de enseñanza. Tenemos formación personal y social, prácticas del lenguaje, matemática y ambiente social y natural. ¿Sí? Esta es una de las diferencias en relación a los diseños curriculares anteriores, porque antes era ambiente natural y social. Bueno, hoy es social y natural. Y esto también ténganlo en cuenta las chicas que se vayan a presentar a pruebas de selección, que el lenguaje apropiado que utilicemos en el momento de realizar nuestro coloquio, nuestra entrevista, es esencial porque da cuenta del conocimiento que nosotros tenemos de todos estos documentos pedagógicos, ¿sí? Y ni hablar del diseño curricular. Bueno, formación personal y social. En el diseño curricular se hace hincapié en la ciudadanía, la identidad, la convivencia, la autonomía. Desarrolla en cada uno de sus puntos el área de formación personal y social, esta política, ¿sí? Yo en una de las clases les decía que la formación personal y social, el área de formación personal y social es lo que en algún momento nosotros hemos tenido, los que hemos hecho una secundaria con quinto año, hemos tenido como educación cívica. Luego fue construcción de la ciudadanía. Y en el nivel inicial, justamente es la formación personal y social. Esto también es algo que les menciono mucho a las chicas del profesorado, porque lo que nos permite hacer esta comparación es saber para dónde vamos con esta área en particular. Después, las prácticas del lenguaje hacen hincapié en la oralidad, la lectura, la escritura y la alfabetización, la matemática en el número, espacio, formas y mediciones, y el área de ambiente social y natural en las ciencias sociales y en las ciencias naturales y el ambiente. A medida que vamos a ir desarrollándolas, vamos a ver cómo aparecen las perspectivas transversales que trabajamos en las clases anteriores, ¿sí? Esto también es fundamental poder verlo en la lectura y en la apropiación del diseño curricular, porque es lo que nos permite en el momento de la planificación poder desarrollarlas con criterio. Y acá está lo que yo les decía en el encuentro anterior, que en las planificaciones no es necesario poner ESI, poner inclusión, poner interculturalidad, porque aparece de manera simultánea en la escritura de esa planificación, ¿sí? Bueno, formación personal y social. Se fundamenta en la construcción de la ciudadanía, ¿sí? La grupalidad, la identidad, la autonomía y cuidado. ¿Por qué? Porque justamente hace referencia a la autonomía de la mano del cuidado. Nosotros debemos garantizar esta autonomía en los niños, pero siempre bajo las políticas de cuidado. No podemos, como docentes, no podemos dejar hacer sin este cuidado, ¿sí?
Es fundamental tener conocimiento de cómo poder llegar a enseñar la formación personal y social desde este lugar. El jardín como primer espacio ciudadano. Bueno, el nivel inicial contribuye a la formación de ciudadanas y ciudadanos democráticos desde la primera infancia. Uno de los lineamientos del diseño curricular justamente es el garantizar estudiantes democráticos. Y no es solamente en el nivel inicial, sino en el nivel primario, en el nivel secundario. La voz de cada uno de nuestros estudiantes es lo que nos permite y nos orienta a nosotros nuestra tarea pedagógica. Desde el momento en que nosotros damos esa palabra y escuchamos esa palabra, es el momento en el que podemos organizar nuestra tarea pedagógica con criterio y atendiendo a los lineamientos y las políticas del cuidado, ¿no? Esto de permitir que los niños deliberen sobre estos problemas cotidianos, los problemas no solamente que pueden llegar a surgir dentro de un contexto familiar, porque muchas veces lo que se hace en estas famosas rondas de intercambio, en donde justamente acá entra en juego también las prácticas del lenguaje, es saber, bueno, a ver, ¿qué pasó el fin de semana? ¿A dónde fuiste a pasear? ¿O qué hiciste en casa? Y la realidad es que habilitar estas rondas de intercambio con la posibilidad de que los niños puedan reflejar situaciones que pasan dentro del jardín y cómo se sienten ellos con estas situaciones que suceden dentro del jardín, es tarea del docente y es primordial para esta construcción de la ciudadanía. Y a esto también hace referencia a la formación personal y social, el articular con las diferentes áreas para esta construcción de la ciudadanía. ¿Cómo trabajamos en articulación con las otras áreas para esta construcción de la ciudadanía? Porque la realidad es que muy pocas veces se habla de manera conjunta ante una situación problemática que suceda dentro del aula. Y es la base para resolver este problema, porque el problema lo debemos resolver entre todos. Cuando hay un problema entre dos compañeros, cuando hay un compañero triste, cuando le pasó algo a un compañero y este lo contó dentro del aula. Son momentos específicos para trabajar y abordar esta situación para poder resolverlas de manera conjunta. Obviamente sin exponer en una situación delicada a ningún estudiante, contemplando justamente esto, las políticas de cuidado desde lo emocional. Bueno, asumen roles de responsabilidad ante sus pares, que esto tiene que ver justamente con el cuidado de la intimidad del otro, ¿no? Y el cuidado de la relación vincular con el otro, porque la construcción de la ciudadanía y la formación personal y social, lo que permite en el jardín es esto, cuidarnos y cuidar a un otro desde esta relación intersocial que hay dentro del aula. Se construyen representaciones, permite construir las representaciones sobre lo justo, lo injusto, los derechos y las obligaciones. En esta construcción ciudadana, en esta primer contacto con la sociedad que tienen los nenes de cada vez edades más tempranas, porque imagínense que hoy tienen que construir la ciudadanía a nenes de 2 años. ¿Cómo hacer para construir la ciudadanía con nenes de 2 años? ¿Cómo trabajar en lo justo, lo injusto, las obligaciones y los derechos? Esto es una pregunta que nos hacemos muchísimo porque en edades tan tempranas es mucho más complejo. Y ahí empiezan la incorporación de hábitos, ahí empieza la incorporación de reglas dentro del aula, y la regla principal que debe existir dentro del aula es el respeto por el otro.
La obligación que debemos tener todos dentro del aula es el respeto por el otro. Y el respeto por el otro desde el docente, ¿no? El respeto por ese estudiante y el respeto por esos compañeros de trabajo. Como bien he dicho en algún momento, el docente enseña con el ejemplo. Y si nosotros no podemos ser compañeros entre nosotros como adultos, ¿cómo podemos enseñar qué es el compañerismo dentro del aula? Esto también, porque esto también es algo que se ve mucho, particularmente cuesta mucho el trabajo en equipo, y si nosotros dentro del área de formación personal debemos enseñar a trabajar en grupo, si nosotros como docentes no lo podemos hacer, es mucho más complicado poder enseñarlo. Entonces eso es algo que tiene que estar muy claro desde los adultos primero para poder transmitirlo. Por otro lado, la ESI y la Ley de Identidad de Género enmarcan justamente parte de este respeto que debemos enseñar en la construcción ciudadana. Y la Ley 26.061, que es la que garantiza los derechos de cada uno de los niños a la educación, a la libertad, a ser oídos, a la identidad, a ser lo que garantiza los derechos a ser niños. Lo generalizo así, ¿no? Porque ser niño implica mucho más de lo que la palabra dice. Y nosotros como docentes somos los que debemos garantizar. Si bien la familia tiene su responsabilidad y no está al margen de esta construcción ciudadana dentro de las instituciones educativas, el docente es el garante de poder construir de manera criteriosa esta ciudadanía, teniendo en cuenta cada uno de los derechos y obligaciones de tanto los niños como nosotros, los docentes. Bueno, el jardín invita a niños y niñas a reconocer y ejercitar el propio poder en el espacio público de la sala. Y allí es donde comienzan sus primeras representaciones sobre lo justo y lo injusto, es lo que yo les decía recién. Imagínense que a los 2 años, cuando los niños, o al año, porque hay sala de 1 año también hoy, cuando los niños salen de ese contexto familiar en donde muchas veces desconocen lo que está bien, lo que está mal, lo justo, lo injusto, los derechos, las obligaciones, el jardín es el que abre esa puerta y el que debe permitir, junto con todas las intervenciones y las acciones que lleven a cabo, debe garantizar esto y debe construir esto. Parece una tarea complejísima. Parece una tarea que con la realidad actual cada vez es mucho más difícil, pero no es imposible. El diseño curricular, a través de las diferentes orientaciones que nos brinda, nos permite encontrar esas estrategias. Y como también le he dicho, nosotros dentro del nivel inicial tenemos la libertad de que como no debemos acreditar saberes al finalizar la sala de 5, o no debemos acreditar saberes al finalizar una sala de 2, tenemos la libertad de diseñar nuestras propuestas pedagógicas teniendo en cuenta la necesidad de cada uno de estos niños, que en otros niveles lamentablemente están condicionados, aunque tienen que cumplir con esto y tienen que cumplir con esto, y cuando terminan el primer ciclo tienen que saber leer, tienen que saber escribir y tienen que saber sumar y restar. En nuestro nivel esto no sucede y nosotros podemos atender a estas necesidades. Y no quiere decir que un nene en sala de 3 no sepa identificar su nombre o no sepa escribir su nombre de manera autónoma, lo puede hacer tranquilamente. Y hoy creo que con toda la estimulación que hay de diferentes maneras a las que ellos acceden, creo que lo podemos lograr mucho más rápido. Pero no quiere decir que si un nene en sala de 5 no puede escribir su nombre de manera autónoma, no quiere decir que se haya hecho un mal trabajo desde el nivel inicial. Esto es una libertad que nosotros tenemos porque nuestro nivel nos permite esto, pero a la vez esta libertad también nos
nos habilita a poder desarrollar todo aquello que el docente considere necesario, ¿no? Sin un límite, a esto voy, sin tener ese límite de decir, ay no, hasta acá no más, o con esto es suficiente. Nunca es suficiente. En el nivel inicial, nunca nada es suficiente. Bueno, la grupalidad como primera experiencia social. Una de las maneras en las que podemos construir esta ciudadanía es justamente teniendo en cuenta que la grupalidad, el trabajo en grupo, el compartir un grupo determinado, el realizar propuestas en este determinado grupo es la primera experiencia social. Ya desde el momento, y lo tenemos desde el momento en el que se desayuna en el jardín o se merienda en el jardín. Los hábitos que los niños incorporan o que el jardín posibilita que los niños incorporen en este momento del desayuno, algo tan cotidiano y algo que no se deja de hacer nunca más allá de los años, es una muestra de esta grupalidad. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento toman hábitos y aprenden hábitos que dentro de sus hogares muchas veces no los tienen. Y esa es una de esas experiencias que para ellos los marca porque cambia algo y produce esta situación de decir, uy, no, me tengo que sentar, por ejemplo, algo tan básico como me tengo que sentar para tomar el desayuno o para tomar la merienda, o tengo que compartir mi merienda. Si bien en algún momento por una cuestión de cuidado de la salud en pandemia se ha dejado o se intentó no compartir, porque fue contradictorio, enseñamos toda la vida a compartir y en un momento dijimos, no, no podés, vos te tenés que comer solamente lo que vos trajiste. La situación de construcción social que ellos van adquiriendo, y a veces ni siquiera los docentes nos damos cuenta de esto, de lo importante que es ese momento de desayuno merienda para la construcción de la ciudadanía. Permite justamente tener y abordar la grupalidad, ¿no? Como experiencia social. Bueno, la sala del jardín puede constituirse como la primera experiencia grupal y no familiar, que esto era lo que hacía referencia recién, ¿no? Desayunamos en un momento determinado, hay hábitos y hay que respetar determinadas consignas que hay, porque para el momento de la merienda o el desayuno también hay consignas determinadas. Y doy un ejemplo, estoy dando un ejemplo general que es este momento que en todos los jardines existe. Y ahí entra en juego, por ejemplo, el compañerismo. Tenemos el compañerismo, la amistad, y esto del diseño curricular en el área de formación lo discrimina muy bien. El compañerismo, la amistad y el conflicto, ¿no? Son tres puntos importantes que toma el área de formación personal y social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a, ay, señor, no quiere, un conflicto siempre fue, señor, no quiere ser mi amigo. Y creo que más en sala de 5. Es más común escuchar esto en una sala de 5 en donde ya empiezan a estar más afectados desde lo emocional por esta situación de no quiere ser mi amigo. Y la respuesta que dábamos como docentes era, no, en el jardín somos todos amigos. Todos somos amigos. Este diseño curricular hace mucha referencia a esto, porque si nosotros desde la ESI, y ahí empiezan a aparecer las perspectivas transversales, ¿no? Si nosotros desde la ESI no podemos, y estamos hablando de lo importante que es decir que no, y estamos hablando de lo importante que es cuidar al otro, pero cuidarnos a nosotros mismos, lo importante que es cuidar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo importante que es poder salir de un lugar o salir de un grupo determinado que no me hace bien, era contradictorio. Si estamos trabajando la ESI como perspectiva transversal y trabajamos todo esto y después estamos diciendo desde nuestro relato todos somos amigos o todos tenemos que ser amigos, el diseño curricular en esta actualización que se hizo en esta área en particular dijo, a ver, acá hay algo que es contradictorio, lo tenemos que trabajar. Y ahí
determina el compañerismo por un lado y la amistad por el otro. El compañerismo es un vínculo político, ¿no? Son personas que uno no las elige, que están en un espacio común, ¿sí? Por ejemplo, el aula. Por ejemplo, nosotros como adultos, la institución educativa donde vamos a trabajar. Nosotros como adultos podemos ser compañeros de muchísimas personas, y los que tenemos mucha trayectoria laboral, todas las personas que han pasado por nuestras vidas como compañeros, pero no quiere decir que todos seamos amigos. Por eso es un vínculo político. Es un grupo de personas que comparten un mismo espacio, que a veces están por un determinado propósito común en ese espacio determinado. Esto implica una cooperación, negociación, aceptación de diferencias. Acá existen los acuerdos, ¿no? Tiene que estar esta escucha del otro, tiene que estar esta atención y el respeto por la palabra del otro, justamente desde lo que implica la grupalidad, ¿no? Lo que implica pertenecer a un grupo determinado con un propósito o por una causa determinada. Obviamente que es función del jardín poder propiciar este compañerismo, ¿no? Poder tener claro qué es el compañerismo. Pero como dije en algún momento, si nosotros como adultos no sabemos ser compañeros, es muy complejo poder enseñar a nuestro grupo de estudiantes el ser compañeros. Un docente para poder enseñar primero tiene que saber lo que está enseñando. Bueno, el compañerismo también. Y esto es cada vez se observa más. Particularmente a mí me pasa mucho en el profesorado, porque es algo que no se trabaja, evidentemente, en el nivel secundario. Y cuesta mucho discernir entre compañerismo y amistad. Cuesta mucho el poder trabajar con aquellos que no son mis amigos, pero sí son mis compañeros de trabajo. Y estoy hablando de un nivel superior, ¿no? Que obviamente esto sucede en un nivel superior porque no fue trabajado previamente en los niveles anteriores de educación. Bueno, el jardín es el primer espacio donde se trabaja el compañerismo y la amistad, donde se diferencian ambas y donde se debe garantizar de que los niños aprendan a trabajar con un otro más allá de que no sean sus amigos, y también que puedan determinar quiénes son sus amigos y quiénes no son sus amigos. Porque la amistad justamente es un vínculo afectivo, ¿no? Es un vínculo afectivo que implica que dos personas se vinculen como amigos, que tengan la misma elección, que tengan determinadas características que propicia esta situación de amistad y no solamente de compañerismo. Esto también es algo que el jardín debe enseñar, y desde la formación personal y social y desde esta construcción ciudadana es donde el docente se debe parar, donde el docente debe primero y principal explicar, porque muy pocas veces explicamos en el aula qué es ser compañero y qué es ser amigo. Y que puede estar habilitado una y otra cosa, o pueden estar habilitadas ambas cosas. Y si nosotros como docentes no lo enseñamos, el niño es muy difícil que lo pueda aprender. El niño es muy difícil que pueda interactuar con todos sus compañeros, porque muchas veces sucede de que no quieren jugar con algunos nenes en particular porque no son sus amigos. Y el juego también es parte de esta experiencia social. ¿Y quién debe intervenir para que esto suceda? El docente. Entonces, esto es algo que si bien está escrito en el diseño curricular desde el 2022, muy pocas veces se lleva a cabo dentro del aula. Marce. Se me ocurre pensar que tal vez podríamos comenzar a mencionar esto, ¿no? De decir, bueno,
somos compañeros, porque está muy instalado. Al amigo no le pegamos, al amigo lo ayudamos, a la Exacto. de nosotras, digamos, porque esa definición de compañerismo y amigos es compleja, ¿no? Entonces, pero por ahí desde la palabra, nosotras como docentes, empezar a incorporar un poquito más esto de, a la hora de cualquier situación en el aula, mencionar esto, somos compañeros, eh, compañeros y acordamos, y no lastimamos al Claro. otro, bueno, etcétera, ¿no? Sí, es que a esto iba hace un ratito, o sea, es fundamental lo que nosotros enseñamos como docentes. Y esto no es algo que se enseñe, no es algo que, o sea, no se observan propuestas en donde se esté diferenciando esto. Y los nenes a los 2 años no saben cuál es la diferencia. Y acá, volviendo a lo que trabajamos en algún momento con respecto a las familias también deben conocer la diferencia entre compañerismo y amistad, porque ahí es donde anticipamos, volviendo a la importancia de anticipar con las familias, anticipamos diferentes situaciones que pueden surgir, porque en más de una oportunidad tenemos a las mamás en la puerta del jardín diciendo, no, yo vengo a hablar, señorita, porque Pepito le dijo a mi hijo que no quiere ser su amigo. Y ahí es donde la intervención docente es esencial. Pero si nosotros anticipamos la diferencia, que en el jardín se trabaja el compañerismo y la amistad, la diferencia entre estos y la importancia que tienen ambos para su experiencia social, la familia no nos va a venir a plantear de que Pepito no quiere ser amigo de su hijo. ¿Por qué? Porque la familia va, ante nuestra intervención, va a hablar con su hijo. ¿Te acuerdas que la seño dijo que no todos somos amigos, pero que sí todos somos compañeros? Bueno, esto es algo que también se debe trabajar con las familias, porque las familias también lo desconocen. Pareciera como que cuando vamos metiéndonos más adentro del diseño, cada vez es más lo que debemos enseñar no solamente a los nenes, sino a las familias. Pero lamentablemente es así, porque para la familia también es la primera experiencia social de su hijo. Y esta primera experiencia social de su hijo está abordada por un montón de sentimientos, situaciones, emociones, que si la escuela no anticipa e interviene como corresponde, puede llegar a situaciones de conflicto. Y podemos llegar a pasarla muy mal nosotros como docentes. Y solamente con esto de no quiere, Pepito no quiere ser el amigo de mi hijo. Entonces, esto muchas veces no es algo que se esté trabajando dentro de los jardines y es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque está normado dentro del diseño curricular. Y este diseño curricular remarca esta diferencia puntual justamente por esto. Yo tuve la suerte de cuando se estaba trabajando en el diseño curricular, cuando se estaban haciendo consultas, tuve la suerte de justamente ir a Mar del Plata a trabajar en el diseño curricular y a trabajar justamente en el área de formación personal y social. Y ahí estaba Isabelino Siede, y una de las menciones que hacía era esto, justamente. Qué importante es enseñar la diferencia entre compañerismo y amistad. Y qué importante es tenerlo nosotros claro como docentes. Esperen que voy a admitir a alguien, si no me equivoco. Ay, quiero admitir sin salir de la presentación. Estoy viendo a ver si... No, me parece que voy a dar que salir. Bueno, salgo un segundo. Sí, porque no. No me habilita para poder... ¿eh? Parecía como que había alguien, se ve que... no, perdón. Bien. Bueno, ahí bien, ven, ¿no? Sí. Bueno,
Esto es esencial. Como decía Marce, poder empezar a trabajarlo en el aula y aquellos que lo llevan a cabo. Parece algo muy, muy simple que muchas veces se pasa por alto y es uno de los fundamentos esenciales justamente del área de formación personal y social. Bien. Después trabaja el conflicto, esta área, ¿no? Justamente que lo trabaja al conflicto desde lo importante que es. ¿Por qué? Porque el conflicto es parte de la vida. Otra de las cosas que nosotros debemos, y fíjense que puede haber un conflicto entre saber y no saber qué es el compañerismo y qué es la amistad, o ver la diferencia y las similitudes en ambos. Esto puede ocasionar un conflicto. Bueno, entonces, el área de formación personal y social y la construcción ciudadana que aborda esta área, justamente toma el conflicto como parte importantísima de la enseñanza. ¿Por qué? Porque es constitutivo de la vida. En la vida todo se resuelve porque existe un conflicto. Si no existiese ese conflicto, no tendríamos que arbitrar los medios para resolver. Entonces, lo que hace, como les di el ejemplo al principio, es tomar el conflicto para poder enseñar esta construcción ciudadana, para poder desarrollar esta construcción ciudadana. Bueno, hay un problema. Bien, ¿cómo podemos resolver este problema de manera conjunta? ¿Se puede resolver de manera conjunta? ¿Hay que resolverlo de manera individual? ¿Qué propuestas didácticas voy a planificar? ¿Cómo voy a abordar esto con este grupo estudiante particular que está inserto en este contexto? Porque acá entra en juego también todo lo contextual. Las diferentes situaciones o los diferentes conflictos que puedan surgir en determinados momentos tiene que ver con la realidad contextual de cada uno de nuestros jardines. Esa es la realidad. Entonces, el docente es el que debe analizar esta realidad social y decir, bueno, este conflicto, ¿cómo lo puedo resolver en este determinado momento? ¿Cómo me puedo anticipar a las diferentes situaciones que pueden surgir de este conflicto? Y esto también se debe trabajar con las familias, porque las familias piensan que en el jardín no va a haber ningún inconveniente, no va a haber ningún conflicto, y que si lo hay es porque el jardín está haciendo algo malo o está haciendo algo mal. Entonces, ahí es donde el jardín o el docente o la institución en sí debe dar a conocer qué es lo que se trabaja en la formación personal y social. Porque la realidad es que ¿cuántas de nuestras familias saben que en el jardín se trabaja la construcción ciudadana? Esa es una pregunta que me hago porque no nos ponemos a pensar muchas veces que si bien la familia no incide en nuestras decisiones pedagógicas, porque no corresponde que incidan en nuestras decisiones pedagógicas, por norma ellos deben conocer qué se enseña. Y a veces nosotros no damos a conocer, por ejemplo, que en el área de formación personal y social se trabaja el compañerismo, la amistad, el conflicto. Obviamente que el docente es el que decide cómo trabajarlo, pero si la familia conoce que nuestro diseño curricular nos habilita a poder enseñar lo que, y esto, hacerle esta comparación, lo que en algún momento para ellos fue educación cívica o construcción de la ciudadanía, es lo que va a permitir, no, porque en el jardín se está trabajando esto y se trabaja de esta manera. Y porque hay un problema, pero vamos a la senio, vamos a la directora, que ellos nos van a ayudar a resolver este problema. Miren cómo se va relacionando, ¿no? Todo, y esto, por eso digo que nuestro diseño curricular es maravilloso, porque volvemos a lo que trabajamos en un principio en relación a la importancia que tiene la comunicación. ¿Qué debemos comunicar nosotros? Y que las familias conozcan que se está trabajando en las áreas de enseñanza, obviamente no
no se las vamos a explicar con la profundidad que nosotros la conocemos, pero sí lo esencial. ¿Lo esencial para qué? Para evitar conflicto. ¿Lo esencial para qué? Para resolver los conflictos dentro del aula, para que la familia no intente resolver los conflictos en un grupo de WhatsApp en donde de una cosita así se hace antes de llegar a la escuela. Y que tenemos parados a un grupo de 10, 20 padres en la puerta buscando una solución a algo que se podría haber solucionado dentro del aula con los niños específicamente. Bueno, todo esto es a donde son los fundamentos del área de formación personal y social. Y que muchas veces esta área en particular queda o en el olvido, o no queda como esencial, o se trabaja a principio de año cuando hacemos el reglamento de la sala o el reglamento del jardín, o los acuerdos de convivencia. ¿Cuántas veces aparece la formación personal y social en julio, en agosto? Esa es una de las preguntas que nos debemos hacer como docentes, y es una de las preguntas que debemos hacer a nuestra planificación anual, a nivel institucional y a nivel áulico. Es algo esencial la formación personal y social, porque nos permite, primero y principal, evitar situaciones de conflicto y evitar también desde lo emocional del docente crisis, porque nosotros tenemos crisis existenciales como docentes. Y muchas veces estas crisis se pueden evitar gracias al trabajo profundo y a la mirada atenta en la formación personal y social, en la construcción ciudadana de nuestros niños y en correlación de nuestras familias, ¿sí? Hay que dar a conocer. Primero tenemos que conocer nosotros, pero conocer nosotros en qué se está profundizando en esta área en particular. Y una vez que nosotros conocemos qué es lo que deseamos enseñar con esta área en particular y cuál es nuestra responsabilidad como docentes en la enseñanza de esta área, es donde lo vamos a poder empezar a trabajar con los niños y con las familias de manera consecuente. Y muchas de las situaciones que hoy observamos dentro del aula se van a evitar con el trabajo minucioso de esta área. Y repito, y no es solamente a principio de año en el momento de adaptación. La diversidad, la continuidad, la progresión se tiene que ver en toda la planificación de todo el ciclo. Y si nosotros trabajamos la formación personal y social solamente a principio de año, ¿estamos garantizando estos criterios en la planificación? Para reflexionar pero es una realidad que lamentablemente todos vemos dentro de nuestras instituciones. Identidad, autonomía y cuidado. Construcción de la identidad. La identidad personal se construye en un proceso social, interacciones cotidianas y reconocimientos mutuos. El grupo es diverso y eso lo enriquece. Frente a tradiciones homogeneizantes, el diseño curricular apuesta a las diferencias. Construir formas de hospitalidad sensibles a diferentes maneras de vivir y habitar el mundo. Y acá entra en juego la interculturalidad, ¿no? Tendría que haberles puesto en cada una donde aparecen las perspectivas. La construcción ciudadana implica también el valorar la identidad de cada uno, ¿no? Nosotros hoy, como bien dijimos, tenemos aulas heterogéneas y cada vez mucho más desde todos los puntos de vista. Desde las edades, de las edades que tenemos dentro de una misma aula, dentro de las edades que hay dentro de una misma institución. Ante el jardín de infantes era de 3, 4 y 5, y era ya el que tenía una sala multiedad, y ya era un jardín diferente porque tenía una sala multiedad. Y hoy es que esta heterogeneidad nos permite ver realidades muy diversas. Y esta heterogeneidad también hace referencia a la identidad de cada uno, a los formatos sociales, a los formatos familiares,
a los lugares de procedencia, y por eso hago hincapié justamente en la interculturalidad, porque la construcción ciudadana es la que nos permite a nosotros también el trabajo de la interculturalidad con este respeto por el otro, con este respeto y en relación con la ESI también, en este respeto por cómo se autopercibe un niño, en cómo son los formatos familiares de un niño particular que tiene dos mamás o que tiene dos papás, o que por situaciones de la vida no está al cuidado de la mamá y el papá. Y esta construcción ciudadana y este respeto por esta identidad también tiene que ver con, por ejemplo, el Día de los Abuelos, ¿no? Muchas veces existe este Día de los Abuelos y ¿cuántos de nuestros niños no tienen abuelos? ¿O cuántos de nuestros niños sus abuelos son sus padres? Esto es una realidad que también el diseño curricular lo remarca en muchísimas oportunidades a lo largo de todo su desarrollo, porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Esto del Día de los Abuelos y el cuidado de un otro en las emociones, en los sentimientos, en el respeto por queda como contradictorio, porque decimos que respetamos al otro y respetamos sus formatos familiares y después estamos diciendo, bueno, no importa, igual, el que no tiene abuelo es aquel que venga con aquel que considera su abuelo. Pero para un niño esto es muy complejo, porque para un niño el abuelo es aquel al que le dice abuelo, capaz que no es abuelo de sangre, pero para un niño el abuelo es aquel al que le dice abuelo, como la mamá y el papá es aquel al que le dice mamá y papá. Entonces, poder decir desde la palabra del adulto, bueno, pero es aquel que consideres, ¿dónde le explicamos a esos niños la palabra considerar a una persona como abuelo, madre o padre? Esto es algo en el que también el docente debe ser muy cauteloso. Y en el momento de planificar diferentes propuestas, debe existir este respeto desde la construcción ciudadana, este respeto a la identidad, este respeto a los formatos familiares que existen. Si bien en un momento era el Día de la Madre y el Día del Padre, y después se cambió al Día de la Familia, que esto también es importante, o el Día del Niño, que se cambió al Día de las Infancias o las Niñeces, se fueron transformando determinados decires, para decirlo de alguna manera, que posibilita una mirada más amplia y en función del respeto por cada una de las identidades, ¿no? Pero muchas veces nos contradecimos con la denominación de la propuesta. Sí, Silvi. Hola, perdón. Con respecto a las diferencias, a las identidades, también creo que la religión es un tema, ¿no? Porque muchas veces vienen familias tanto en la inscripción o en la entrevista inicial que manifiestan esto de que son creyentes de alguna religión en particular, y te aclaran, no veneramos a los símbolos patrios, no participamos de actos patrios, no pueden ver esta película, no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro. Entonces, bueno, también ahí hay que buscar un equilibrio entre lo que quiere el padre que uno respete, ¿no es cierto? Y lo que nosotros desde la normativa debemos enseñar. Entonces me parece que ahí también es un trabajo importante donde hay que ir estableciendo acuerdos para que sea respetada esa familia, pero que también no interponga el trabajo que uno debe realizar. Bueno, esto justamente es uno de los ejemplos que trabajamos la semana pasada en relación a la interculturalidad. ¿Por qué? Porque justamente la religión también es parte de esta cultura y también es parte del respeto que se debe tener a esa cultura particular, a esa religión en particular y a las otras religiones. Y acá entra la importancia del conflicto. ¿Por qué? Porque si desde la construcción ciudadana tomamos
las diferencias religiosas, ¿no? Y esto de que puede llegar a ocasionar un conflicto, ¿no? Con las familias, de que el nene participe no de la celebración de su cumpleaños, pero sí de la celebración de un cumpleaños de un compañero. La importancia que tiene nuevamente la comunicación con esa familia y el generar acuerdos, para que se respete justamente la religión de ellos, pero a la vez no se deje de abordar lo que nosotros debemos abordar como jardín de infantes y trabajar como jardín de infantes. Y acá, desde la construcción ciudadana, justamente entra en juego la ESI y la interculturalidad. ¿Por qué? Porque este conflicto, porque puede llegar a ocasionar un conflicto, es lo que nos va a servir a nosotros para trabajarlo. Bueno, le vamos a dar valor a las creencias religiosas de esta familia en particular, pero vamos a investigar por qué en esta religión particular no cantan el himno, no celebran los cumpleaños o no participan de las efemérides. Bueno, investiguemos a ver qué es lo que... Y ahí empieza a darle valor a esta realidad. A la vez se empieza a dar valor al resto y a la importancia que tienen, que también las otras religiones son importantes, son relevantes para esas familias tan determinadas, y ahí se está trabajando el respeto, que es a lo que apunta justamente la formación personal y social. Tomar esta situación que puede llegar a ser un conflicto como objeto de enseñanza, desde la interculturalidad y desde la ESI, ¿sí? Desde esas perspectivas que atraviesan a la formación personal y social, ¿sí? Esto muchas veces no se tiene en cuenta. Y esto también lo hablamos la semana pasada. Muchas veces dejamos la interculturalidad, no solamente se trabaja desde respetar los diferentes países de donde provienen los niños o las familias. La interculturalidad se trabaja desde las diferentes religiones que tienen las familias, desde los diferentes contextos donde viven esas familias, desde la manera de hablar, que ahora lo vamos a ver un poquitito más desarrollado en las prácticas del lenguaje, ¿no? Desde la manera de hablar. Y ahí tenemos este trabajo articulado, en las maneras de hablar. Y me voy desde la formación personal y social a las prácticas del lenguaje. ¿Qué importancia tiene justamente esto? Vero. Hola, ¿cómo estás, Cristina? ¿Cómo Mira, estás? a mí me pasó algo particular escuchándote. No fue directamente bueno, era así por el tema religioso, pero no por las creencias, el cumpleaños que hubiese rogado que sea por eso. A mí me surgió un año, unos años atrás, un conflicto en la sala, pero con el tema de Papá Noel. Y yo me sentí, pero no sabes, ¿viste? Cuando sentís que, ¿y acá qué hago? Porque es tan delicado. Hasta yo quiero creer en Papá Noel, entonces digo, ¿cómo hago yo? Claro, ¿cómo hago yo desde mi rol de trabajar esto? Te digo la verdad, bueno, trabajé con la familia y traté de trabajar yo con la familia esta en particular, porque era romper la ilusión de todo el resto de la sala, que tampoco yo quería ocupar ese lugar, ¿entendés? Entonces a veces nosotros nos encontramos en metidas en este conflicto de tener que resolver y no tenemos a veces, yo no tenía, ya te digo, yo me sentía sin herramienta y sin poder hacerlo, ¿viste? Pero bueno. Es que esto es lo que nos surge, pero infinitas veces dentro del aula. La creencia en Papá Noel creo que es justamente muy compleja, igual que el ratón Pérez o la hada de los dientes. ¿Por qué? Porque a los 5 o 4 o 3, hay familias que no creen en nada de todo eso y nunca o no se lo mencionan o directamente le dicen, no existe de esta manera, ¿no? Y esto también, miren qué importante que es, ¿no? Para hablarlos con las familias en la entrevista inicial. Nunca preguntamos si los nenes tienen este tipo de creencias, porque si nosotros lo supiéramos antes, el abordaje dentro del aula también sería diferente. Es algo para repreguntarnos en ese momento. Mira, nosotros necesitamos saber como jardín, ¿y por qué es importante? Porque justamente puede evitar esto, puede evitar
realizar esta ruptura desde lo emocional con aquellos niños que sí creen, con aquellos niños que están esperando a Papá Noel, con aquellos niños que están esperando al ratón Pérez, o bueno, ahora es más moderno el hada de los dientes, ¿no? Entonces, son pequeñas preguntas que nos posibilitan a nosotros tener herramientas para saber cómo abordarlo. Cómo salir de esa situación tan compleja, ¿no? Yo creo que es más fácil explicar cómo nacen los bebés o cómo se hacen los bebés, porque tenemos más herramientas que explicar si Papá Noel existe o no existe. Porque la realidad es que hoy las herramientas que tenemos para explicar lo de los bebés es más fácil que lo de Papá Noel. Pero esto también es algo que se debe tener en cuenta en el momento de realizar esta entrevista y decir, bueno, a ver, hay un niño que no cree en Papá Noel. Es un riesgo latente para el resto que sí cree. Salo. No te escuchas, Salo, ¿eh? Capaz que no, capaz que tocó sin querer. Bueno, Marce. No, desde que comenzamos, qué importante, porque mencionás mucho esto de la entrevista inicial, ¿no? Nosotros tenemos la cédula escolar, ¿no? Digamos que hay algunas preguntas que surgen desde la política educativa, pero después tenemos una entrevista inicial que por ahí tenemos que revisar los jardines, porque a veces preguntamos, ¿usa chupete? ¿Hay juguetes en casa? Bueno, hay cosas como, por ejemplo, hay lápices, hay papel, qué dispositivos tiene, qué sé yo, pero con todo lo que estamos hablando desde que comenzamos, ¿no? Qué importante realmente la entrevista inicial y qué corta por ahí nos estamos quedando en preguntar alguna, que tenemos que reformularla, pero ¿por qué? Porque el marco cambia, ¿no? Exacto. Hay muchas cuestiones. A mí no se me hubiera ocurrido preguntar, a ver, estas creencias, ¿qué pasa con estos mitos? Pero puede ser un problema, ¿no? Digamos, o puede ser una situación a conversar con la familia, en qué creen, en qué no creen. Exacto, exacto. Es esencial, porque la entrevista inicial es lo que nos da insumos a nosotras, primero para hacer el diagnóstico, que es fundamental, hacer un diagnóstico exhaustivo cuando recibimos a este grupo, y no solamente desde lo pedagógico. Fíjense esto, desde lo familiar. Y esto no es algo que lo haya pensado antes, ¿eh? La realidad es que lo estoy diciendo por el ejemplo que dio Vero, porque le preguntamos de qué religión es, pero le preguntamos en qué cree. Que un nene diga, no, señor, yo no quiero salir por ejemplo, no quiero salir al parque porque me va a agarrar el bombero porque es la hora de la siesta. Miren porque cuando yo era chica, a mí mi abuela de Misiones me decía que si yo salía al patio a la hora de la siesta me iba a llevar el bombero. Son parte de las creencias. Entonces, preguntarle a la familia, ¿creen en Papá Noel? ¿Creen en la de los dientes? Porque pueden no creer, y hay familias que están, así como están en contra de las vacunas, también están en contra de todas estas creencias. Entonces, esto también es parte del respeto desde la construcción ciudadana, y esto también es parte de la interculturalidad. ¿Sí? Esto lo debemos tener en cuenta, y el insumo que tenemos para recabar esta información, o la situación, la primera es la entrevista inicial, porque es en la que vamos a evitar un montón de cosas. Por eso hay que replantear, ¿todo lo que está en la entrevista inicial me sirve para algo? Todo lo que estamos preguntando ahí, ¿realmente me sirve para conocer a estos niños en esta realidad social actual? Silvi. Volviendo a la entrevista inicial y la información que obtenemos de ahí, me ha pasado puntualmente con familias testigos de Jehová que en esa primera entrevista ya me habían entregado folletos para contarme en qué creían, qué no creían, qué respetaban, qué no respetaban. Y recuerdo puntualmente con una familia que había surgido el tema de los cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, era una familia súper comprometida, era muy respetuosa con todo lo que se hacía.
Entonces, ¿cómo me manejaba yo con ellos? Le iba anticipando siempre. Bueno, mira, mañana vamos a festejar el cumpleaños de uno de los nenes, te aviso porque vamos a cantar feliz cumpleaños, porque van a traer la torta, era el momento del desayuno y demás. Entonces la mamá ya la traía sabiendo de que ese día iba a haber un mini cumpleaños, por decirlo de alguna manera. Entonces un día viene y me dice que conversando con su hija le planteó que por qué sus compañeros llevaban tortas para festejar el cumpleaños y ella no. Entonces, bueno, la familia le explicó por qué. Y me dice la mamá, dice, yo, un día cualquiera, ¿puedo traer una torta para que Norita comparta con sus compañeros? Y fue genial, porque ella respetó también el deseo y la necesidad que tenía su hija en ese momento, pero por eso me parece tan importante el conocer la familia con la que estás trabajando para que no existan esos quiebres y no sientan chocante las acciones que se llevan dentro del jardín o sientan de que no se los respeta a ellos tampoco, ¿no? Exacto, exacto. Salo, no sé si querías hablar, si no querías hablar, porque te apareciste y desapareciste. Avísame. Pero bueno, esto es esencial. Y como decía Silvi, como decía Marce, el replantearnos, hacer una revisión de esta entrevista inicial. Y después, recuerden que esta entrevista inicial se tiene que construir de manera colectiva con todo el personal docente, ¿sí? Que no es algo que determina la directora o la secretaria, ay, tenemos que saber esto. No, es esencial, porque la educación democrática existe para el docente. No podemos enseñar a tener un aula democrática si nosotros dentro de la institución no nos manejamos de esta manera. Y volvemos a la importancia de la corresponsabilidad que tenemos sobre esto. Vale. No pensaba, se me ocurría mientras hablábamos de todo esto, ¿no? Que lo estamos hablando, esta mirada desde la sala, ¿no? A veces cuando somos equipo de conducción, también nos pasa que en la comunidad docente tenemos docentes que tienen diferentes religiones, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la suma de las individualidades no hace a la organización institucional, ¿no? En realidad nosotros estamos para trabajar conjuntamente con un saber que tenemos y tenemos que dejar algunas cuestiones personales de lado para poder abordar todo lo que tiene que ver con lo pedagógico institucional. Y también se hace un trabajo con las docentes de esto de respetar, ¿no? Lo que en realidad cree en general nuestro diseño curricular, nuestras leyes, ¿no? Porque hay muchos que también no están convencidos. Yo me reía porque ayer me vacuné, ¿no? Ana Estrada se va a acordar de mí con la vacunación. Me vacuné y yo quería que todo el mundo se vacune, ¿no? Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Y algunos me dicen, no, yo no quiero por tal cosa, ¿no? Y digo, bueno, también nos pasa entre los adultos y entre la institución que también tenemos que llegar a acuerdos y también entender de que capaz yo docente, soy testigo de Jehová, no festejo los cumpleaños en casa, pero sí lo hago con mis alumnos. Exacto. Y la verdad es que hay muchas docentes que no son de religión católica hoy en día, muchas. Y yo veo que realmente pueden correr eso a un costado y trabajar con los niños respetando lo que cada familia cree, ¿no? Es complejo, lo de Papá Noel es re complejo también, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos una decoración a fin de año que tiene que ver con el arbolito, con esto, con lo otro. Y es difícil, es a veces meterse en un berenjenal, ¿no? Sí. O aparece Papá Noel. Totalmente. Sí, prefiero que venga el camión de bombero a traer regalo, ¿viste? Pero, porque bueno, no, nada, se me ocurría todo esto y realmente antes era como todo más homogéneo en ese aspecto y hoy en día la interculturalidad atraviesa tanto a las familias y atraviesa mucho al docente en su aula, pero como directivos o equipo de conducción también nos atraviesa desde los auxiliares, los docentes, ¿no? Es complejo, pero me parecía importante también poder decirlo, que uno siempre tiene que estar teniendo cintura entre qué es lo que debemos enseñar, cuáles son los respetos y cómo abordarlo, ¿no? Porque a veces es preferible no meterse tanto en algún berenjenal que después no sabe cómo salir. Exacto. Esto
esto que dice Vale es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la heterogeneidad que hay también en el grupo de docentes, también a medida que va pasando el tiempo es mucho más amplia. Entonces, muchas veces hemos tenido, no, mira, yo esto no lo enseño porque yo no creo en esto. La realidad es que esto no puede suceder, porque como dice Vale, lo personal es lo personal. Pero no solo nuestro trabajo está normado. El diseño curricular es norma. En consecuencia, nosotros no podemos faltar a la norma. ¿Por qué? Porque el día que nosotros tomamos el cargo y firmamos esta toma de posesión, firmamos este compromiso con la educación a respetar aquello que está normado, ya sea desde las políticas pedagógicas como de las políticas de cuidado y prevención. Entonces, podemos decir, ay, no, yo no voy a trabajar la ESI porque no creo en la ESI o porque no estoy de acuerdo con la ESI. No, lo tenemos que hacer igual. Yo no voy a respetar las diferentes culturas porque a mí las personas de otro país, ay, no me gustan. No podemos como docentes. Vero, no sé si querías decir algo. Bueno, esto es esencial que se pueda trabajar. No, levanté la mano cuando de Papá Noel, después yo me levanté. Quedó ahí, quedó levantada tu mano. Vale. Bueno, esto es esencial. Esto, miren, buena acotación la de Vale, la de Papá Noel a fin de año, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijo Vero. Sabemos si en todos los jardines donde aparece Papá Noel, todos creen en Papá Noel. Es algo para preguntarnos también. O si están todos de acuerdo en que aparezca Papá Noel, porque esto sí que no es, esto es algo que solemos hacer todos y que no sabemos en realidad si estamos todos de acuerdo a que es meternos también en esto, ¿no? En ese brete de creencias y que si estamos o no estamos respetando las creencias. Porque si bien estamos respetando al que cree, ¿es necesario para el que no cree en Papá Noel traer a Papá Noel? Esa es la pregunta que nos debemos hacer con estas propuestas que hacemos y que en el diseño curricular no dice que tiene que aparecer Papá Noel. La Navidad, si no es una escuela católica. Esto también, ¿no? Haciendo referencia a mí, particularmente yo que fui docente y directivo tantos años en escuela católica, yo tenía docentes que no eran católicas, que eran cristianas. Los cristianos no creen en la Virgen. Y sin embargo, las docentes estaban con un guardapolvo en donde había una Virgen bordada en su guardapolvo. Y esto justamente habla de la diferencia que hay entre las creencias personales y mi trabajo como profesional. Ellas iban a la procesión de la Virgen de Itatí porque lo debían hacer, más allá de que van un día feriado, ¿no? Pero lo debían hacer porque era parte de su trabajo, lo hacen porque es parte de su trabajo. Y esto justamente habla de la importancia que tiene el profesionalismo docente en discernir lo personal de lo profesional, ¿sí? Esto es una aclaración que es importante tener en cuenta porque también tenemos en otras escuelas lo de la ESI es algo... y voy a hacer referencia a un docente que un día me dijo, no, mirá, sabes que a mí me recuesta porque el rosa es de nena y el celeste es de varón. A mí me cuesta enseñar la ESI. Y es muy complejo poder salir de ahí, ¿no? Es muy complejo poder trabajar esto. Pero repetimos, o sea, si nosotros como docentes no aprendemos, es imposible que lo podamos enseñar. Y esto también es algo para replantearse uno, ¿no? El compañerismo, las diferencias culturales, las diferencias religiosas, las diferencias de procedencia, las diferencias en el lenguaje. Si nosotros no respetamos todo esto, es muy difícil poder enseñar a que los niños lo respeten. Porque internamente estamos enseñando algo del que no tenemos manejo. ¿Sí? Es para planteárselo. Cristi, bueno, después, yo
Sí, Norma, Normita. ¿sabes que te quiero contar una anécdota que al finalizar toda la anécdota a mí me causaba gracia y lo tomaba como... Porque yo tenía una nena en el Jardín 924, quizás Silvita se acuerde, que era testigo de Jehová. Entonces un día que estábamos saludando a la bandera, se acerca y me dice, vos sabías que vas a ir al infierno, ¿no? Y digo, ¿en serio? ¿Pero por qué me decís eso? Le dije, se me tomó por sorpresa lo que me dijo. Vas a ir al De acuerdo. infierno. De ¿Por acuerdo. qué? Porque sos mala. ¿Pero por qué me decís que sos mala? ¿Qué hice para que vos pienses que yo soy mala? Y porque estás saludando a la bandera, me dijo. Bueno, eso quedó. Yo cuando salimos le pregunté a la mamá y le dije la conversación que habíamos tenido. Ese día yo le dije, bueno, no importa, vení y saludá a la bandera conmigo, le dije. No sabía de su religión. Entonces la mamá me dice, no, señor, lo que pasa es que nosotros somos testigos de Jehová y no participamos de ese tipo de situaciones. Ah, bueno, le dije yo, está bien, no hay problema, entonces mañana yo voy a dejar que ella se quede a un costadito, que no participe de la ronda del saludo a la bandera, porque tampoco voy a quedar en la sala sola. Le expliqué a la mamá, le digo, yo no voy a quedar en la sala sola, pero bueno, voy a respetar que ella no... Acordamos con la mamá que los días de cumpleaños ella no iba a asistir, así que esos días la nena no venía. Bueno, entonces al otro día volvemos a hacer la ronda de intercambio, de saludo a la bandera, ella se queda detrás mío, no participa de la ronda, se quedó a un costadito, y se acerca y me dice, y seguís con lo mismo, vas a ir al infierno, me decía. No, escúchame, yo no me acuerdo ya cómo se llamaba, nena hermosa, tenía una oralidad tremenda, y yo digo, mirá, ¿Puede ser Kim o Naomi? Que era la hermanita, era de la Naomi. Entonces me dice Naomi, no, y seguís con lo mismo. Entonces después yo le dije, mira, yo respeto que vos no quieras saludar, yo te respeto, pero yo no quiero que vos pienses que yo soy un demonio, como me decía a veces. Vas a ir al infierno. Yo no voy al infierno porque yo soy una buena persona, digo, y yo te estoy respetando, yo no te estoy obligando a que vos... Y aparte era una nena súper entendida, ¿viste? Entonces la mamá me decía que ella los fines de semana salía a predicar, tenía 5 años, y salía a predicar, entonces tenía una oralidad tremenda. Pero después, cuando íbamos a la sala, porque era muy inquieta, era como la agitadora de la sala, ¿viste? Entonces en un momento, basta Naomi, le dije, basta, para un poquito. Ah, mirá que Jehová te está mirando, me decía. Entonces, cada vez que yo decía algo o le llamaba la atención por algo al grupo, me decía, mirá que Jehová te está mirando. En mi vida. Entonces yo, pero pará, le digo, ¿Jehová me mira a mí solo? ¿A mí sola? ¿A vos también te mira, Naomi? Le digo, me dijo Servi. No, pero hasta me manejaba con el tema de Jehová para que yo no les diga nada, ni a ella ni al grupo. Pero bueno, sí, esto de respetar lo que ellos piensan y bueno, y acordar con los padres que ella no iba a participar de ciertas cuestiones. Y después cuando yo le dije ese día, bueno, pero a vos también te mira Jehová, Naomi, y le digo, y me dijo, y a partir de ese día no me dijo más, Jehová te está mirando. Claro, tenías razón, nos estaba mirando a todos. Tal cual. Bueno, pero esto, mira, lo que te pasó. O sea, vos no te enteraste hasta esa situación, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde en esa entrevista inicial, la importancia que tiene de conocer y de preguntar lo que nos va a servir en realidad. Porque a veces miramos las entrevistas iniciales y tenemos un montón de cosas que en realidad nos sirven para tener en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, a ver, hoy, que un nene use chupete o no use chupete, volviendo a lo del chupete, ¿es importante realmente? ¿Nos sirve para algo? Hoy en la realidad que tenemos, tal vez antes sí servía. Porque eso se pregunta desde que yo empecé a ser maestra, hace 22 años. Entonces, antes, capaz que sí servía y por eso se preguntaba, pero en la realidad actual, si los nenes están en la adaptación, está la madre levanta la remera y le da la teta dentro de la sala. Entonces, la realidad es que debemos replantear qué sirve, qué no sirve, analizar el contexto y justamente prever estas situaciones para poder llegar a un acuerdo en donde ambos sean respetados, ¿sí? En donde ambos puedan decir, bueno, está bien, yo decido traer a mi hijo a esta escuela que tiene estas características. Tengo la garantía de que lo van a respetar, pero también tengo la obligación de respetar al resto.
Y esto se debe trabajar desde el principio, desde ese momento de la inscripción, como dijo Silvi hoy. Después, autonomía y cuidado. Silvi. No, lo último, con respecto a esta familia, la hermana más chiquita de Naomi egresó también con nosotros, y bueno, y la dinámica era la misma, no participar de saludo y demás. Y después, de un día para el otro, la chiquitita, ella quería, y te cantaba el himno, y te cantaba el salve, y bueno, era informarle a la familia de que participaba de ese momento, que nadie la obligó, pero que ella quería ser parte. Pero bueno, la familia siempre informada de que esto pasaba, pero porque se respetaba la decisión de la nena. Claro, claro. Esto es el acordar. La mamá sabía que estaba en un jardín con determinadas características. Bueno, ella sabía que su hija era respetada porque había un docente que la dejaba a un costadito y no la obligaba a participar del saludo, y también sabía que el resto iba a realizar el saludo como estaban acostumbrados a hacerlo, y que ella también lo iba a respetar. Bueno, y con los cumpleaños, lo mismo. Entonces, esto es importantísimo, conocer y acordar, porque es la base para evitar un conflicto en un futuro, porque la mamá podría haber reaccionado de cualquier otra manera también. Y también esto, ¿no? De tratar de trabajar, bueno, mira, va a ser en tal momento y el trabajo de la corresponsabilidad. Vos no querés que participe de la celebración de cumpleaños de la sala o de estos niños en particular. Bueno, como en el jardín tenemos una corresponsabilidad con todo el equipo docente, ella en ese momento no tiene que faltar al jardín. Y ahí volvemos a lo de garantizar la continuidad de la trayectoria, que también lo abordamos en un momento. En ese momento, ella va a ir a hacer una actividad con otra señorita. Ella y aquellos que no quieran participar, porque hay nenes que no quieren participar de los cumpleaños, por más que no. Hay nenes que tienen miedo cuando se canta el feliz cumpleaños. Yo lloraba, por ejemplo, cuando cantaban el feliz cumpleaños, cuando iba al jardín. Entonces a mí la maestra me sacaba de la sala, y me lo reacuerdo, porque yo me ponía a llorar cada vez que escuchaba el feliz cumpleaños, y la señorita no me quería escuchar llorar. Entonces, estas cosas también, bueno, a ver, no lo saco de la sala, no lo hago faltar, le doy otra propuesta pedagógica con otro docente para justamente garantizar esta continuidad de la trayectoria. Y más en la realidad que tenemos hoy. Tal vez hace un par de años que la nena no viniera un día, no era tan trascendente como lo es hoy. Con la política pedagógica que tenemos hoy, no la política educativa nada más, sino la política pedagógica que hoy nos aborda. Entonces, esto también es, mira, acordar con esta familia, el día que se celebra un cumpleaños, si ella no quiere participar, bueno, vas a realizar una actividad con otra de las señoritas. ¿Y es viable? Sí, porque todos somos docentes de la institución desde la corresponsabilidad que esto implica. ¿Sí? Esto también es para tenerlo en cuenta. Bueno, otra de las cosas que aborda justamente en la formación personal y social es la autonomía y cuidado, ¿no? Como bien dijimos, que tenemos aulas heterogéneas y lo que nosotros debemos garantizar y enseñar es esta autonomía, y que esta autonomía cada vez se tiene que dar de manera más espontánea. Esta autonomía se tiene que dar en el marco de las políticas de cuidado. Nosotros debemos enseñar a los estudiantes al hacer por sí mismos, pero debemos garantizar estas políticas de cuidado. Y una de las bases para garantizar las políticas de cuidado es todo lo edilicio, ¿sí? Si bien, como también dijimos en algún momento, dentro de las instituciones educativas existen otros agentes que garantizan el cuidado de lo edilicio. En gestión privada está el inspector que hace una supervisión edilicia, y en gestión estatal no hay un inspector que haga una supervisión edilicia. Pero sí es importante la mirada atenta y de cuidado del docente y del equipo directivo. Algo básico.
Las salidas de emergencia no pueden estar obstaculizadas. Si yo veo una lámpara que no tiene un precinto y se está por caer en la sala, debo informar esto para que el personal correspondiente venga y lo arregle. Debo garantizar de que por ejemplo, voy a garantizar la autonomía del lavado de manos. Los nenes se tienen que aprender a lavar las manos antes de tomar la merienda del desayuno y se tienen que aprender a lavar las manos solas. Estoy trabajando la autonomía, pero mi función desde las políticas de cuidado es garantizar de que el agua no esté hirviendo. ¿Me explico? Eso es un ejemplo concreto de dónde está la enseñanza de la autonomía de la mano del cuidado. Nosotros tenemos que propiciar propuestas en el parque, planificar propuestas en el parque. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la autonomía del juego en el parque, pero con la planificación es donde se garantiza estas políticas de cuidado. Los niños no salen al parque a correr, no deben salir al parque a correr por todos lados sin tener... Alguien debe garantizar que este parque no tenga vidrios, que ese parque no tenga objetos que puedan poner en peligro a los nenes, que ese parque tenga los juegos como corresponde, que no haya, no sé, lo típico es un juego que se rompe. Bueno, si no se puede utilizar ese juego, no lo tiene que descubrir el docente porque un nene se lastimó con ese juego. ¿Me explico dónde está esta autonomía y esta política de cuidado de la mano? Los nenes tienen que aprender a ser autónomos, tienen que aprender a desarrollar sus relaciones sociales con autonomía, pero siempre de las políticas de cuidado. Y esto es algo importantísimo. Y también desde el cuidado, desde lo emocional. Debemos trabajar en el aula, justamente, y ahí entra en juego la ESI, debemos trabajar en el aula esta autonomía en las relaciones sociales, pero justamente cuidando este respeto por las características del otro. Si nosotros propiciamos un trabajo autónomo en relación a los vínculos con un otro, en un juego, vamos a poner ejemplo un juego. En un juego, el cuidado se debe garantizar desde qué le dice ese niño al otro niño, y ahí está la mirada atenta y la intervención constante del docente, ¿no? Cuando un nene viene y dice, ay no, me dijo gordo, me dijo flaco, me dijo alto, me dijo bajo, me dijo... la realidad es qué intervenciones nosotros vamos a hacer para garantizar ese cuidado de lo emocional en esta autonomía que estamos brindando en ese juego determinado, ¿sí? Esto también hay que estar atento a esto, que muchas veces en los juegos es donde surgen más los conflictos. Y ahí tenemos el otro punto que trabajamos recién. Bueno, ¿cómo trabajamos este conflicto dentro del aula? ¿Cómo lo convertimos en una propuesta de enseñanza satisfactoria a este conflicto dentro del aula? Y acá, dentro de la formación personal y social, el desafío cotidiano es hallar a través de las pequeñas decisiones pedagógicas una relación que promueva tanto autonomía como sea posible, provea tanto cuidado como sea necesario y sumarlas al compromiso institucional por imbricar el cuidado y la enseñanza, asumiendo que es una responsabilidad compartida de todo el equipo de trabajo. Esta frase justamente resume lo que busca la formación personal y social, ¿sí? Debemos trabajar el compañerismo, debemos trabajar la amistad, debemos trabajar los conflictos, debemos hacer hincapié en la construcción de la identidad, debemos trabajar la autonomía y todo este trabajo desde la formación personal y social tiene que garantizar las políticas de cuidado, tanto físicas como emocionales. ¿Por qué? Porque es la función del docente. El docente primero cuida. Primero y principal, cuida. Porque sin el cuidado no se puede enseñar. Entonces, la formación personal y social, justamente lo que nos permite, y por eso es tan importante no solamente trabajarla a principio de año, lo que nos permite es tener un trabajo minucioso en
en este cuidado que debe hacer, él da cuenta del cuidado que el docente hace en el momento de enseñar, ¿sí? Y es la base para todas las otras, por algo está primero dentro del diseño curricular, porque es la base para todo. Y fíjense cómo en la formación personal y social intervienen todas las perspectivas, porque no hablamos específicamente de inclusión, pero si hablamos de respeto, estamos hablando de inclusión. Si hablamos de cuidado, el cuidado también es de cuidar el ambiente. Entonces, la formación personal y social es la que nos da cuenta de que todas las perspectivas transversales son importantes y se desarrollan en esta área en particular, ¿sí? Es muy grosa la formación personal y social. Y como dijo Ale, desde el docente, nosotros tenemos que tener una construcción ciudadana fuerte para poder enseñarla. Nosotros tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos y cuáles son sobre todo nuestras responsabilidades como docentes. Esto nos va a permitir a nosotros tener herramientas para evitar muchísimas situaciones que nos han sacado el sueño en más de una oportunidad, chicas. Esa es la verdad. Porque el problema con una familia es algo que nos saca el sueño a todas. Y no importa el rol que tengamos, no importa. Cuando hay una situación delicada con una familia, con un niño, muchas de nosotras hemos pasado noches sin dormir. Entonces, para poder evitar esto, y cuando uno es docente, es por su grupo de alumnos. Cuando uno es directivo, es por el grupo total de cada uno de sus docentes. Y no duerme, cuando uno es directivo no duerme, ni por el niño, ni por la familia, ni por el docente, por el pobre docente que está pasando un momento horrible, y nosotros muchas veces sabemos que hay situaciones muy injustas realmente. Pero bueno, por eso es importante esta corresponsabilidad de todos en el trabajo minucioso de la formación personal y social, de las entrevistas con las familias, del poder comunicarnos, del poder pedir ayuda a los compañeros, poder saber que somos compañeros, que tenemos nosotros muy bien aprendidas las diferencias entre compañerismo y amistad, saber nosotros como docentes que tenemos que trabajar con un otro en función de las obligaciones que tenemos como docentes. Así que esto es una de las áreas más importantes, creo, del diseño curricular. Bueno, acá tenemos todos los propósitos, fíjense que cada uno los voy a leer específicamente para poder seguir avanzando en las otras áreas, porque si no nos va a ocupar un encuentro cada una de las áreas. Lo que pasa es que es mucho para poder desarmarlas y desarrollarlas, pero lo que quiero es tratar de abordar lo más importante que debemos conocer como docentes de estas áreas, y que, como les dije en algún momento, todo lo que yo les comparto es todo lo que he estudiado a lo largo de los años para poder presentarme a pruebas de selección, para poder desarrollar mi tarea cotidiana, en su momento como docente, en su momento como directivo, ahora como inspectora, y que en realidad tampoco dejo de aprender, porque todos los días aprendo algo nuevo y me encanta, porque es fabuloso esto. Pero bueno, en relación a los propósitos de la formación personal y social, los detallé en general, porque en cada uno de los propósitos entran en juego las perspectivas, que es lo que abordamos la clase pasada, ¿no? El trato digno, el respeto, los valores, las experiencias sociales, las pautas de convivencia. En cada uno de los propósitos de la formación personal y social se resume todo esto que estuvimos hablando ahora y los fundamentos de esta área, la fundamentación de esta área en particular. Los contenidos que dan referencia a todo, hacen referencia a todo esto que debemos enseñar. Fíjense la coherencia, que es a lo que abordamos y lo que cuando trabajamos estructuras didácticas también, en lo que también hicimos hincapié.
hacen referencia a cada uno de estos propósitos. Son concordantes con cada uno de estos propósitos. Y es justamente, y son concordantes con la fundamentación del área. La convivencia, integración, el cuidado de los derechos, la identidad, de la ciudadanía, es todo lo que vinimos hablando hasta el momento. Es todo lo que resume el área de formación personal y social y la importancia que tiene en nuestro diseño curricular y en nuestra tarea docente cotidiana. Y acá tenemos, en el diseño curricular, nos muestran orientaciones para la enseñanza y la evaluación. Esto de propuestas específicas, donde haya secuencia de actividades, con actividades recurrentes, intervenciones en situaciones incidentales. Y esto es a lo que deseamos de tomar el conflicto. Si bien hay... no debe haber nada que no esté planificado, como bien dijimos en alguna de las estructuras didácticas ya mencionadas, estas intervenciones en situaciones incidentales hacen referencia al trabajo que vamos a hacer ante algún problema particular. Tomar este conflicto como una propuesta de enseñanza. Tomar este conflicto, ¿por qué? Porque si bien nosotros prevemos, ¿no?, planificamos nuestras propuestas de enseñanza, y muchas de estas propuestas de enseñanza surgen ante alguna necesidad, ya sea del niño o alguna necesidad que observa o advierte el docente. Tomar estos conflictos o estas situaciones como objeto de enseñanza y como futuras, pero no quiere decir que no quiere decir que vamos a decir, bueno, hay un conflicto, esperen que lo planifique y después lo trabajamos. No, poder comenzar con el trabajo de ese conflicto y que sea el insumo para planificar una propuesta específica para resolver este conflicto o los conflictos relacionados a este. Esto es a lo que hace referencia con las modalidades y con las propuestas específicas, ¿sí? Tomar esto, realizar intervenciones in situ y planificar para evitar esta situación particular a posteriori o para resolver esta situación particular. Pues, literatura y juego. Evitar lecturas moralizantes. Esto hace mucha referencia en el diseño curricular a las fábulas, a estos que te dejaban un mensaje moral de qué corresponde y qué no corresponde. Bueno, darle esta connotación a las lecturas de que esto, no voy a hacer esto porque esto está malo, como le decían a la Normita que Jehová le estaba mirando, o que se iba a ir al infierno si hacía tal o cual cosa. Esto es justamente lo que nosotros debemos, como docentes, tener en cuenta. Seleccionar qué vamos a leer y con qué intencionalidad pedagógica vamos a leer esto, ¿sí? Que no sea para dar un aprendizaje de moral, una lectura determinada, ¿sí? La literatura se puede utilizar para abordar millones de áreas del diseño curricular. Así que la idea justamente es que no sean moralistas, que no a través de estos cuentos determinados podamos decir esto está bien o esto está mal, ¿sí? Que se pueda llegar a una conclusión crítica para saber qué está bien y qué está mal, pero no a través de una lectura. Bueno, esto, apostar al diálogo reflexivo y preguntas abiertas. ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué consideran que está bien? ¿Por qué consideran que está mal? ¿Esto qué sucedió? ¿Cómo responderían ustedes en esta situación? Si estuviese, que ellos aprendan a ponerse en el lugar del otro. Esto es lo que se busca con la literatura y el juego desde la formación personal y social. Porque en este caso, el juego y la literatura serían las herramientas para enseñar la formación personal y social. Pero no estaríamos trabajando la literatura y el juego como área específica. Esa es la diferencia dentro de esta área en particular.
La ronda de diálogo grupal es la herramienta didáctica clave y habilita la comunicación horizontal y la circulación de ideas. Y acá en esta ronda de intercambio, que es lo que mencioné al principio, es donde posibilitamos la escucha. Y no quiere decir que todos tengan que hablar en la ronda de intercambio. Esto es algo que también quería aclarar. Porque también hice referencia en algún momento que la ronda de intercambio en un momento decías, no se puede hacer más ronda de intercambio. O llegaba a la sala alguien y estaba, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué estás haciendo una ronda de intercambio? ¿Y qué estás...? Bueno, no es que la ronda de intercambio no puede existir o que se tiene que dejar de hacer. Lo que justamente hay que buscar esta ronda de intercambio es un sentido, en este caso desde la formación personal y social. Y desde la formación personal y social y desde la incorporación de hábitos que los nenes tienen, empiezan a comprender de que no es necesario que todo el mundo hable o esperar de los 25 que empiece el primero y termine el último. Y que el que está en el medio, no, porque no es tu turno. Porque en realidad estamos trabajando acá lo que es tu turno y lo que no es tu turno. No, levanten la mano, así todos nos podemos escuchar. O habla uno, ¿y qué opina uno de esto? ¿Y qué opina? Eso es una ronda de intercambio real. Lo que se buscó con esta reformulación de la ronda de intercambio fue justamente esto, que tenga un sentido pedagógico, que sea para llegar a una reflexión grupal, que sirva para resolver un problema, pero sin la autoexigencia de tener que respetar, porque esto no pasa por una cuestión de respeto, sí respetar la palabra del otro, pero no que, no, porque a mí no me toca. No puedo hablar hasta que no pasen los 15 primero y se nos van a nosotros las ideas. Imagínense a los nenes a los 4 o 5 años. Entonces, esto es la connotación que se le debe dar a la ronda de intercambio desde la formación personal y social, y yo creo que desde cualquier área. Acá lo marca desde la formación personal y social. Pero desde la ronda de intercambio, sí, tiene que existir la ronda de intercambio. Lo que tiene que variar es el sentido y la organización de esta ronda de intercambio. Bueno, deliberación sobre las normas, si se habilita la discusión, los aportes deben tenerse en cuenta, no simular la participación, esto también es importante. Cuando realizamos acuerdos o hay un tema dentro del aula que habilite al intercambio o a la discusión, bueno, tener en cuenta que esta participación, si yo le voy a preguntar al niño, ¿qué consideran? Si va, no sé, este logo o este otro logo para el botón de egresado y elijo el que yo quiero, ¿estoy realizando una participación real? No, la participación real es que si un grupo quiere un logo en particular, que pueda fundamentar, no, señor, a mí me gustó este logo, bueno, a ver, ¿por qué te gustó? ¿Qué tiene este logo en particular que no tiene el otro que vos considerás que es el apropiado? Eso es la participación real. Eso es tener en cuenta la palabra del otro. Y esto es algo que debemos trabajarlo nosotros como docentes. Esto, que los límites no impiden la singularidad, contienen, trazan fronteras y potencian. Esta es la importancia que tiene de los límites de qué sí, qué no, de poder construir estos límites de manera conjunta, que sean todos estos límites comunicados, que el límite que se comunica es el límite que se respeta. La realidad es que nosotros sabemos que no debemos robar, ¿no? Porque hay una ley que determina, es un límite que nosotros tenemos. Y es un límite que todos nosotros conocemos. Nosotros sabemos como docentes que debemos enseñar. El límite nuestro es justamente enseñar, cumplir un horario, respetar los acuerdos laborales, respetar los acuerdos institucionales. Ese es nuestro límite. Yo no puedo entrar al jardín a las 10 de la mañana porque, hoy quería entrar a las 10 de la mañana. No, tengo un límite. No puedo ir a trabajar, no, hoy hace mucho frío, me quedo en mi casa, porque tengo mucho frío. No, hoy hace mucho calor, no. Entonces, esto es importante que también se enseñe dentro del aula, ¿no? Los límites, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Por qué? Dar los fundamentos del por qué. Y esto también se trabaja desde la formación personal y social, de esta construcción de la ciudadanía, porque es lo que después se traslada
a los diferentes contextos sociales donde ellos van a desenvolverse. Por eso es esencial que lo aprendan desde edades muy tempranas. Después las rutinas dan la estructura identificable y colaboran en el desarrollo de sentimientos de seguridad, ¿no? Esto de tener una rutina, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de la merienda, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar las meriendas? ¿Cómo desarrollamos los desayunos? Que estas rutinas no son las mismas que tenemos en casa, poder diferenciarlas, que tenemos un horario determinado, y no solamente para los niños es importante para el grupo docente también, esto de las rutinas. Es importante para el grupo de auxiliares, que son esenciales en la tarea pedagógica desde otro lugar, no desde la tarea pedagógica en sí, sino de sus aportes a esta tarea pedagógica. Esto también, nosotros no podemos decir, ay no, hoy desayuno a las 9, hoy mañana a las 10, y sin tener la comunicación, o hoy no desayuno hasta las 11, porque sin tener esta comunicación con el resto del equipo institucional. Las rutinas son importantes, y que si los nenes están, vuelvo al ejemplo del desayuno, acostumbrados a desayunar todos los días a las 9 de la mañana, después de que realizan una actividad después del saludo, si esta rutina se va a modificar, que ellos estén comunicados de que esto se va a modificar. No solamente que se modifique, bueno, hoy tenemos acto. No, bueno, esto también es importante, porque también se habla del respeto. También se aborda el respeto en esta situación de comunicación de un cambio de rutina, porque es importantísimo la rutina para ellos. Importantísimo, y más dentro de un grupo social determinado, porque para nosotros los adultos es importante. Imagínense para ellos en edades tan tempranas. Evaluación. Se debe tomar en cuenta a cada uno de los niños. Se debe, y acá también se aborda uno de los documentos que vinieron para las jornadas en el mes de febrero, ¿no? El registro de acontecimientos y procesos, la documentación pedagógica, la importancia que tiene la documentación pedagógica de todas las propuestas que se lleven a cabo, ¿sí? En este caso estamos trabajando con la formación personal y social y esta construcción ciudadana que estamos haciendo como docentes, ¿no? Pero y hace hincapié justamente en las relaciones, en los intereses, en las actividades que se van haciendo, que dan cuenta de esta construcción ciudadana. Por eso es importante la documentación pedagógica, porque nosotros, por ejemplo, podemos en la documentación pedagógica ver que el grupo de alumnos no solamente juegan con estos niños que consideran sus amigos, sino que también juegan con aquellos que son sus compañeros, porque pertenecen a un mismo grupo y están en ese lugar realizando una propuesta de manera conjunta por estar en el mismo espacio. Por eso es importante la documentación pedagógica. Y desde esta área en particular la enfoca desde esta mirada. Criterios no estandarizados, expresión de dinámica formativa de cada sujeto. Esto también, cada uno de manera individual, cada uno de manera importante a la mirada del docente, ¿sí? Después, evaluar solo lo que se ha enseñado. Esto también, porque muchas veces evaluamos cosas que no hemos observado, o que no hemos enseñado, perdón. Evaluamos cosas que no hemos enseñado. Y la realidad es que la evaluación de lo que no enseñamos estaría en contraposición a nuestra función como docente. Nosotros debemos evaluar lo que enseñamos, y esto muchas veces se ve en los otros niveles, en la típica que dicen, fuimos, rendimos, que como los que somos madres, fuimos, rendimos, y el profe nos tomó algo que no nos había explicado, o algo que no nos había enseñado. Bueno, esto no puede suceder justamente en el nivel inicial. Y desde la formación personal y social, es esencial el poder, justamente, trabajamos
estos conflictos, hicimos este reglamento en relación a una situación complicada que hubo dentro del aula, trabajamos esto con las familias, porque también está esta evaluación con las familias. Bueno, esto es lo que voy a evaluar. No trabajamos, porque muchas veces ponemos en el periodo de, y esto voy al ejemplo de cuando trabajamos la formación personal y social, en el periodo de desarrollo, área de formación personal y social. En realidad, ¿trabajamos la formación personal y social en la segunda mitad del año? Y planificamos propuestas en donde la formación personal y social estaban presentes como área, no como recurso, porque muchas veces está presente la formación personal y social, pero como herramienta, como recurso, no trabajando la formación personal y social, con sus contenidos específicos, sus propósitos y las respuestas que respondan a estos contenidos y propósitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las planificaciones sí ponemos el área tal vez. Y esto es lo que después se ve en los informes de evaluación. Por eso es que se remarca esto, y esto también es algo que remarca el diseño curricular en su desarrollo en el área de formación, que muchas veces se evalúa aquello que no enseñamos. Y ahí es donde debemos tener cautela. ¿Por qué? Porque si yo evalúo en periodo de desarrollo la formación personal y social, debe haber actividades, propuestas que respondan justamente al desarrollo de esta área en particular. Así que ojo con eso también, porque esto es algo que se ve mucho. Bueno, con una mirada procesual, dinámica y no estigmatizante, y acá es donde tenemos en cuenta justamente a la ESI y a la interculturalidad. La idea es justamente esto, poder que todo esto sea una herramienta. Así como ustedes van adquiriendo herramientas, que es el propósito de estas capacitaciones, yo también, porque a mí me permite esto ante las intervenciones, por eso es importante las intervenciones, o a veces las que hacen por mensaje también, o las que me consultan por mensaje también. Por ejemplo, hay una de las chicas que me pidió documentos en relación a la multipropuesta, que se los voy a enviar a todos. ¿Sí? Si bien no desarrollé con profundidad la multipropuesta, si es necesario en algún momento las desarrollamos, ya sea para trabajarlo como equipo directivo, ya sea para trabajarlo dentro del aula como docentes, pero se las voy a enviar a todos porque yo creo que esta es la manera de poder construir el conocimiento de manera conjunta, ¿sí? Les repito, a las chicas que se incorporaron ahora, todas las preguntas que tengan para hacerme me la pueden hacer por privado, las consultas, y también si necesitan ayuda en algo en particular, porque la idea es esta, justamente poder tener un intercambio y poder aprender una de otras. Chicas, muchísimas gracias, nos vemos el sábado que viene, ¿sí? Después les mando la grabación de todo. Dale, Cristina. Cuídense. Gracias. Besote. Buen fin de para todas. Buen fin de. Beso, buen fin de.